Pues creyendo la palabra. Amén. Y si creemos la palabra misma actúa sobre los hombres y viene a muchas más. Porque yo me he dado cuenta que muchas veces hablamos de lo que sabemos. Y eso es bueno. Amén. Pero hablamos con palabras que la gente entiende o medio entiende o no entiende. Amén. Pero, ¿qué es para nosotros la palabra viva y eficaz? Es aquella que cuando no entendemos, que está escrita ahí, sabemos y creemos en la palabra, pero no la entendemos. Pero cuando viene la revelación, entonces sí que la entendemos. Y se regocija nuestro corazón. Y salimos llenos de la palabra. Y fuertes en el poder de Dios. Amén. Pues el Señor les bendiga muy grandemente en este día. Me voy a limitar, como siempre, a explicar la palabra para que ustedes la entiendan. Ojalá pudiera explicarla mejor, con palabras más bonitas o más elocuentes. Sabe que he tenido defectos y tengo muchos defectos todavía. Pero algún día, si Dios quiere que yo predique su palabra, pues me dará la fuerza suficiente. ¿Y qué es la fuerza suficiente? Cuando la palabra es revelada, nos da fuerza. Había un dicho en la palabra por Jeremías, que tenía un don. Y él, cuando profetizaba al pueblo, el pueblo se asustaba, y porque solamente le profetizaba calamidades que vendrían. Y se rebelaban contra él, y le golpeaban, y lo tiraban al pozo, lo tiraban a matar, de los palizones. Él estaba arrepentido y no quería profetizar. Pero, ¿saben por qué lo hacía? Porque dice que había un fuego dentro de su corazón que no lo dejaba parar. No lo dejaba. Hay un fuego dentro del corazón humano. Y es la preocupación que nos da en poder servirle al Señor, en hablar de la palabra, en testificar de la palabra. Entonces, si la palabra es hablada, entonces la gente que oye, él circuncidará los oídos y oirá la palabra de Dios. Y vendrá a buscar más. ¿Qué pasó con aquel grupo que, escuchando la palabra, se quedaron sin comer? Y le dijo, alimentarlos vosotros. Y con 5 panes y 2 peces dio de comer a más de 15.000 personas. Y de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, cuando él se fue, la gente le buscaba. Y cuando él cogió la barca, digamos que caminó por encima de las aguas y pasó al otro lado del riachuelo aquel o el océano, allí le estaba esperando multitud de gente. Pero él dijo, no me buscáis porque me amáis, sino porque habéis comido el alimento que os he dado. Buscando por la comida que perece. Pero verdaderamente la comida que no perece, esa es la que Dios nos ha dado. Bien, vamos a ponernos de pie con respecto al Señor y vamos a leer la palabra que se encuentra en Gálatas, capítulo 4, verso 27. Gálatas 4, 27. Porque está escrito, dice la palabra de Dios, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero
¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido del Espíritu? Así es también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa pues a la esclava y a su hijo fuera, y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y en el 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bendito sea el Señor. Padre bendito, Señor, hemos leído tu palabra, Señor, y te ruego, Señor, que tú nos des entendimiento de ella, Señor, para que podamos regocijarnos, Señor, en tu palabra y que haya entendimiento en nosotros, Padre. Te ruego, Señor, en esta hora que utilices a este siervo inútil para que, hablando, Señor, la palabra, haya entendimiento en nosotros, Señor. Que pueda explicar, Señor, claramente lo que es la palabra. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas, Padre, porque escrito está, Señor, que no temáis por lo que habéis de hablar, sino que tú pondrás palabras en nuestra boca. Y somos siervos tuyos, Padre, y te amamos, Señor, y confiamos en ti. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes para entender la palabra y ponerla por obra, que haya ese fuego dentro de nosotros, que arda nuestros corazones, Padre, porque tú nos has declarado la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse. ¿Estamos bien todos? Amén. El mensaje se titula La simiente no hereda con la paja. Amén. Y Pablo estaba hablando de la simiente natural de los hijos de Abraham y tuvo 2 hijos de 2 mujeres. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Dios le dio una promesa por Sara, quien había de nacer un hijo. A través de este hijo el mundo sería bendecido. Y todas las naciones serían benditas en la simiente de Abraham. Los judíos creen que esa simiente sería Isaac, el hijo de la promesa. Pero no es Isaac el hijo de la promesa. No fue Isaac este hijo prometido de Abraham, sino que Jesús es la simiente prometida de Abraham. Aleluya. Nosotros recibimos la herencia porque Dios nos escogió y destinó para que heredáramos esa promesa. No la promesa de los judíos, que fue en Isaac, ni la simiente de Ismael, que fueron los árabes. Amén. Sara, pensando que Dios no había cumplido la promesa y no era capaz de cumplirla, le entregó a su sierva Agar, a su esposo. Y Dios permitió eso, porque era su voluntad. Tenía que haber los hijos de Ismael y vamos, en este tiempo nos damos cuenta que todas las cosas tenían que llegar a un cumplimiento. Amén. Y Dios permitió porque era su voluntad, pero Abraham no tuvo solamente aquel niño, sino que tuvo a través de Sara a Isaac. Los árabes se cree que son los hijos primogénitos de Abraham y Ismael era el primogénito, porque fue el primero. Pero Dios no le prometió a Ismael. Tenía que ser un pueblo muy fuerte, poderoso y muy numeroso. Pero en Isaac fueron benditas todas las naciones. Dios se perfecciona en 3. Es decir, da gracia. Amén. 3 es gracia. El 5
y el 7. 7, terminación como el mundo. Dios perfecciona en Padre e Hijo y Espíritu Santo. En 3. Las 3 etapas de la gracia: justificación, santificación y Espíritu Santo. Y en eso consiste un nuevo nacimiento. Igual al nacimiento natural como una mujer da en un parto: agua, sangre y vida. Gloria a Dios. En primera de Juan, en el capítulo 5 y en el 7 y 8, dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿Con qué? Con un nuevo nacimiento. Amén. Ahora, Padre e Hijo, el Espíritu Santo, uno. Usted no puede tener al Padre sin tener al Hijo, y no puede tener al Hijo sin tener el Espíritu Santo. Amén. Así que si lo divides en 3 personas distintas, no puedes tener a uno ni al otro. La gente le he oído decir que nadie va al Padre sino por mí. Y no es así. Dice: no viene al Padre. La gente no puede venir al Padre si no es a través de Él, por medio de Él. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Pero ustedes pueden ser justificados sin ser santificados. Justificados ya somos cuando venimos por agua en el nacimiento del agua. Somos porque hemos sido justificados. A partir de que salimos del agua tenemos que ser santificados, entrar en las arenas sagradas de la santificación. Y eso nos llevará más adelante a ser santos para el Señor. Pero podemos perdernos en el camino. Amén. Pero usted puede ser santificado y puede ser santificado sin ser llenado del Espíritu Santo. Así que habemos después de la santificación recibir el Espíritu Santo. Lo natural es tipo de lo espiritual. Vamos que hay 3 en la perfección de Dios. En la perfección de Dios, la simiente de Abraham, 3 simientes: Ismael de Agar, Isaac de Sara y Jesús. Ismael viniendo de la esclava, Isaac viniendo de la libre, pero los 2 vinieron por un acto sexual. Pero Jesús vino de una virgen, que era la simiente que predestinada de Dios, que le dio Dios a la mujer, no al hombre. La simiente de la mujer. Aquí está la simiente. Estas otras no eran simiente de Abraham, porque las simientes de Abraham, Dios le ha hablado de su simiente de fe. Amén. Por la fe, la simiente de la fe viene de Abraham, pero no viene por Isaac. Amén. Viene de Jesús. Amén. Jesús nació de una virgen. No tuvo nada que ver ningún hombre. Así hay preguntas en el aire que dicen: ¿por qué Jesús tenía que ser bautizado? Si el bautismo es para arrepentimiento por el pecado, entonces Jesús no tenía pecado. Pues vino de la simiente, gloria a Dios, no la simiente de Abraham, sino la simiente de Dios. Amén. Y esa simiente tenía que ser bautizado porque tenía que ser como cordero. Amén. Una oveja, un cordero que era sacrificado, tenía que ser lavado antes de sacrificio.
y probado por 4 días para ver si estaba enfermo, le faltaba algún hueso o alguno tenía alguna mancha o algo parecido. Así que a nuestro Cristo también lo tuvieron 4 días en pruebas. Y también cuando el sumo sacerdote Aarón iba a entrar al altar, al lugar santísimo, tenía que ser lavado. Por esa causa tuvo que ser lavado para cumplir toda justicia, porque él era el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Amén. Y él tenía que ser el sacerdote para llevar nuestras cargas al Señor. Por eso María, cuando se presentó en la resurrección del Señor, fue a tocarlo y le dijo: mira, María, no me toques porque todavía no he subido. ¿Saben por qué? Porque llevaba el tazón de la sangre, su propia sangre, al propiciatorio que estaba allá en los cielos. No podía ser tocado porque se contaminaría. Entonces, ahí vemos que la sangre todavía está en el altar. Y como está fresca todavía, aún tiene poder para quitar y perdonar el pecado. Gloria a Dios. Porque no han pasado más que 2 días. 1000 años en la tierra es un día para el Señor. Y esa sangre todavía está fresca para hacernos afectos. Hay un raudal de la sangre de Jesús que nos lava y limpia nuestros pecados. Gloria al Señor. Así que si nos tomamos las cosas tal como nos dice la Biblia, tenemos que tener el pensamiento siempre a Dios y apartar las obras y las palabras de la mente y de la carne. Solo podemos hablar las palabras de Dios. Y para hablar las palabras de Dios tenemos que tener entendimiento, que es lo que dicen. Bendito sea el Señor. Así que Ismael viniendo de la Java, pero Isaac viniendo de la libre. Pero los dos vinieron por un acto sexual. Esto vino de una virgen. Aquí la simiente de la serpiente, aquí está la simiente y no la simiente de simientes. Estas otras simientes no eran simiente de Abraham, porque la simiente de Dios, hablando, era su simiente de fe. Porque Abraham se volvió a casar con Cetura y tuvo 6 o 7 hijos, pero Dios no dijo simientes, sino de una única simiente, que es la que nos daría vida y seríamos benditas todas las naciones por causa de él. Bendito sea el Señor. Y esa simiente, cuando fue crucificada en el madero, le pegaron un lanzazo aquí por la quinta costilla y de ahí salió agua y sangre. De ahí salimos todos nosotros, toda la creación, por fe, salimos de ahí. Así que nuestro verdadero Padre es Jesús. Bendito sea el Señor. Y como hijos de Jesús, tenemos que ser imitadores de Él. Porque un niño cuando nace y cuando ya va siendo grandecico, él quiere, todo lo que desea es hacer lo que hace su padre. Si es trabajador, si hace una cosa de una manera, él intenta hacerla igual, porque su líder es su padre. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y si tenemos que morir en el sacrificio que él hizo, o no, yo no quiero morir, no. La gente piensa eso. Yo no quiero hacer eso. Pero el hijo predestinado intenta hacerlo como lo hace su padre. Por desgracia no lo podemos hacer bien, ¿verdad? Porque el hijo, como es pequeñito, pues no lo maneja bien. Porque el padre ha tenido que perfeccionar sus hechos. Así que cuando ya
es hombre, cuando ya es grande el niño, entonces ya no lo puede hacer igual que su padre. Jesús dijo, yo no hago nada sin que me lo muestre el Padre. Aquello que veo hacer en el Padre, aquello mismo hago yo. Bendito sea el Señor. Que hay tantas cosas y tantas promesas que intentamos imitar a un siervo de Dios, cuando por buena voluntad o porque queremos, oramos por los enfermos y ya queremos que el enfermo sea sano, que el muerto se levante. Y deseamos hacerlo. Y muchas veces nos equivocamos. Porque no sabemos esperar ni confiar en Dios. Nosotros tenemos prisa porque el tiempo se acaba y porque ese enfermo está sufriendo o porque se va a morir. Pero el Señor conoce los corazones. Y sabe que antes de que ese enfermo sea sano, tiene que haber una escogencia. Bendito sea Dios. Mira, hermano, es que yo estoy enfermo y que yo tengo esta enfermedad, pero si Él te sana, ¿qué vas a hacer con tu sanidad? Dios requiere vidas requeridas a su servicio de Dios. ¿Qué vas a hacer con tu vida cuando seas sano? Y si no eres sano, ¿qué pasa contigo? Pues que se van al mundo y no creen. Solamente porque en ese momento tienen un problema. Y nosotros intentamos darle la solución a ese problema. Pero hace falta el tiempo y paciencia y la calma. Entonces Dios hará. Ya he visto personas que han sido oradas y que no se recuperan prontamente. Tienen una enfermedad y esa enfermedad sigue a más, pero el médico que ha dicho que dura un año se ha equivocado. Pasan 25 años y todavía está vivo. Mientras hay vida y esperanza. Y la esperanza no se acaba, no tiene que acabarse, porque si acaba la esperanza y acabó nuestra fe también. Así que Dios permitió que Abraham tuviera un niño por Sara. La primera simiente viene de la sierva, por causa de Sara, de la duda de Sara. Ella dudó porque ella era estéril, era vieja y cada vez más vieja. Dijo, no es capaz Dios de darme un hijo como Él prometió. ¿Será que siendo yo en la manera que estoy, le daré a mi sierva que me pertenece y ella se pondrá en mis piernas y dará luz? Y yo abrazaré a ese niño, la adoptaré como si fuera mío. Amén. Pero no era esa la voluntad de Dios. Amén. Dios era que tenía que tener a aquel niño porque sería Ismael, pero también tenía que darle, cuando la gente piensa que todas las cosas se han acabado, la esperanza aún se mantiene. Cuando han perdido la esperanza, entonces Dios actúa. Era una mujer de 90 años y Abraham de 100. Cuando las cosas ya eran imposibles para ella, entonces Dios la convirtió otra vez en joven. Bendito sea el Señor. Así que la vemos con 90 años que ya no se podía ni mover. Pero a continuación, para el tiempo de la vida, unos 9 meses después, dio a luz un niño. Gloria a Dios. Amén. Así que nosotros nos debemos regocijar y, como dice la Escritura, cumplir en júbilo, porque más son los de la libre que la que tiene mayor. Aquí Gálatas está diciendo que la simiente natural de Ismael no heredaría con la libre por Sara, porque son de categorías diferentes. Eso es cierto. El incrédulo no puede heredar
con el creyente. No es posible. Uno que duda de la palabra, no es posible que herede con uno que cree la palabra. Aleluya. No puede hacer que un pollo denominacional crea como un águila. ¿Saben? Hay un testimonio que cuenta el profeta, una anécdota, y fue un hecho real. En una montaña, subiendo con un hombre que era un granjero, se encontró allí 2 huevos de águila. Y lo cogió uno, se lo metió en el bolsillo y se lo llevó a la granja. Lo metió debajo de una gallina y ¿saben qué ocurrió cuando el huevo eclosionó? Que era diferente a los pollos de gallina que tenían, que eran muy diferentes. Pero la gallina se esforzó y siendo hijo suya, le daban de comer y lo que comían las gallinas, algún gusano o algunas cosas que vieron por allí, pero el aguilucho aquel no tenía estómago para recibir aquel alimento que no le gustaba. Granos de trigo, maíz y lo que se encontrara por allí. Ella aborrecía aquello, pero no tenía más remedio, porque la gallina es a su madre. Ella era diferente a la gallina y ella se veía muy diferente. Y a sus hermanas, los pollitos y las gallinas que estaban, eran sus hermanos. Y tenía que vivir de ella, porque la madre es la que alimenta al niño. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hizo el águila? Cuando ya era más grande, él sobrepasaba en tamaño a las gallinas, pero las gallinas iban volando y se subían a la tapia del corral y de allí para adentro. No podían salir afuera. Así que el águila estaba amaestrada de esa manera. Pero de repente el águila, que se encontró el huevo que había eclosionado, fue a buscar el otro, porque sabía que en alguna parte debería estar. Extendió sus alas majestuosamente y empezó a dar vueltas por la granja, y allá se encontró aquella gallina negra muy rara, pero ella lo identificó. Gloria a Dios. Y pegó un chirrido, las águilas, diferente a lo que había oído, pero aquel chirrido le hizo levantar la vista. ¿Eso qué es? Hijo mío, tú eres mi hijo. Dice, que dice, yo soy una gallina, estoy aquí comiendo entre las gallinas. Tú no eres una gallina, tú eres un hijo mío, eres como yo. ¿No ves que tienes como tiene la sala? Extendió la sala y midía como 4 metros. Pero es que mi mamá me ha dicho que no puedo saltar más que hasta la pared. Tú puedes tender tus alas y venir volando hasta el cielo. Gloria a Dios. Así que los pollitos denominacionales no enseñan a las águilas que tienen que volar. Pero ese no es el alimento que tú estás comiendo. Tú comes un salvo y todo lo que te encuentres por ahí. Ese no es alimento. Toma este alimento.